En el vestíbulo de mármol de una corporación multimillonaria, Emily Carter, de 24 años, conserje del edificio, volcó su cubeta de agua apenas unos minutos antes de que comenzara la reunión de la junta directiva. El agua se extendió por el piso pulido frente a decenas de empleados y accionistas que empezaban a llegar, y nadie en ese lobby imaginaba que en los próximos 30 segundos algo cambiaría para siempre. Vanessa Brooks, la jefa de administración, aprovechó el momento sin dudarlo ni un segundo. Ordenó a Emily que se pusiera de rodillas y pidiera disculpas, y luego se burló de ella frente a toda la multitud, llamándola indigna de siquiera pisar un edificio como ese. Fue entonces cuando William Carter entró al lobby. Vio el colgante en forma de tortuga que colgaba del cuello de Emily y sin decir una palabra, se arrodilló frente a ella. Nadie en ese vestíbulo pudo explicarse lo que acababan de presenciar. El agua se había extendido rápido sobre el mármol, atrapando la luz de las lámparas del techo y convirtiendo todo el lobby en algo que parecía casi deliberado, casi montado para el espectáculo. Pero Emily no había tenido intención de volcar la cubeta. Solo la estaba corriendo a un lado para dejar paso a la fila de ejecutivos que entraban por la puerta principal, y su pie enganchó el mango en el ángulo exacto para el desastre. El agua se fue hacia todos lados. Llegó hasta la base del mostrador de recepción, avanzó hacia los elevadores y empapó el borde de su uniforme antes de que pudiera reaccionar. Ella tomó el trapeador y empezó a trabajar de inmediato, con la cabeza baja, tratando de contener el daño antes de que alguien importante lo notara. El lobby se llenaba rápido. Miembros de la junta, gerentes senior, accionistas que habían volado desde otras ciudades, todos vestidos de traje oscuro y moviéndose con esa confianza particular de quienes jamás han tenido que limpiar lo que ensucian. Emily mantenía los ojos en el piso y seguía moviéndose. No escuchó a Vanessa Brooks acercarse hasta que los tacones de la mujer se detuvieron justo frente a su trapeador. Vanessa dirigía la división administrativa de Carter Global con una precisión que hacía que la gente confundiera el control con la competencia. Siempre impecablemente vestida, tenía una forma de hablar que hacía que cada frase sonara a sentencia. Miró el agua, luego miró a Emily, y su expresión no cambió en absoluto. ¿Tienes idea de qué día es hoy?, preguntó Vanessa. Su voz era calmada y uniforme, lo cual era de alguna manera peor que si hubiera gritado. Emily se enderezó y trató de explicar lo del cubo, el ángulo, el pie. Pero Vanessa la interrumpió con un gesto pequeño, casi aburrido. No quiero una explicación. Quiero que te pongas de rodillas y limpies esto como se debe. Y ya que estás ahí abajo, quiero que le pidas disculpas a cada persona en este lobby por haberles hecho perder el tiempo. Emily no se movió de inmediato. A su alrededor, la gente había disminuido el paso. Algunos se habían detenido por completo. El lobby, que hacía 30 segundos bullía con la energía previa a la reunión, había quedado en ese silencio particular que se produce cuando una multitud presiente que está a punto de ver algo que vale la pena mirar. Vanessa dio un paso más cerca. ¿Tartamudeé? Emily se arrodilló. Se dijo a sí misma que era práctico, que el trapeador de todos modos no llegaba a las esquinas y que podía usar el trapo de su carrito para absorber el resto más rápido con las manos. Se dijo que no tenía nada que ver con lo otro. Pero podía escuchar a la gente alrededor, los murmullos, esos pequeños sonidos de incomodidad que la gente hace cuando está presenciando algo que sabe que está mal pero no tiene ninguna intención de detener. Alguien se rió. Fue un sonido corto, tragado rápidamente, pero Emily lo escuchó. Vanessa se paró sobre ella y se dirigió a la sala como si estuviera dando una conferencia. Esto es lo que pasa cuando los estándares bajan. Esto es lo que pasa cuando dejamos entrar a cualquiera sin exigirle responsabilidad. Bajó la mirada hacia Emily. Dilo. Diles que lamentas haber arruinado su mañana. Emily siguió moviendo las manos sobre el piso mojado. Dijo que lo sentía. Su voz era firme, mantuvo el rostro neutral y no levantó la vista. Había aprendido hacía mucho tiempo que la manera más rápida de atravesar la humillación era negarse a dejar que aterrizara. Mantener las manos ocupadas y el rostro en blanco y esperar a que el momento pasara. El momento no pasó. Cambió de forma. Se dio cuenta de un cambio en la sala. No exactamente un sonido,
sino una presión. Una respiración colectiva contenida. Y entonces escuchó pasos cruzando el lobby desde la dirección de la entrada principal. Pasos medidos, sin prisa, sin actuación, simplemente caminando con la clase de seguridad que viene de saber que la habitación se reorganiza a tu alrededor y que no hay necesidad de apurarse. Emily seguía de rodillas cuando los pasos se detuvieron cerca. William Carter no era lo que la mayoría de la gente esperaba al imaginar a un hombre que había construido desde la nada una empresa que valía miles de millones. Era alto, de hombros anchos, rondando los 50 y tantos, con canas en las sienes y un rostro que alguna vez había sido convencionalmente atractivo y que con el tiempo se había vuelto algo más interesante. Vestía un traje oscuro sin corbata y no cargaba nada. Ni teléfono, ni carpeta, ni asistente detrás de él. Miraba a Vanessa cuando se acercó por primera vez y su expresión era profesional, sin nada destacable. Entonces su mirada bajó hacia Emily. Más específicamente, su mirada cayó sobre el colgante que ella llevaba en el cuello. Era una cosa pequeña, el colgante, una tortuga de plata que se había oscurecido ligeramente con los años, colgando de una cadena delgada que había sido reparada al menos 2 veces con hilos de colores distintos. Emily lo había usado todos los días desde que podía recordar. Su madre se lo había dado años atrás, diciéndole solamente que había pertenecido a alguien importante, alguien que ya no estaba. Emily nunca había insistido en saber más. Había cosas de las que su madre no hablaba, y ella había aprendido a respetar los límites de ese silencio. William Carter miró aquel colgante y se quedó completamente inmóvil. No era la quietud de un hombre que había dejado de moverse. Era la quietud de un hombre cuyo funcionamiento entero se había interrumpido de golpe por una sola imagen. Se quedó ahí durante lo que a todos en el lobby les pareció un tiempo eternamente largo, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Y entonces hizo algo de lo que nadie en esa sala dejaría de hablar durante meses. Cruzó hasta donde Emily estaba arrodillada y se agachó sobre una rodilla frente a ella. El lobby quedó en absoluto silencio. Vanessa emitió un sonido, no exactamente una palabra, algo más parecido al principio de una objeción que murió antes de tomar forma. William la ignoró por completo. Miró a Emily directamente a los ojos, como si fueran las únicas 2 personas en el edificio. Por favor, ponte de pie, dijo. Su voz era baja, pero se escuchaba con claridad en aquel silencio. Emily lo miró fijamente. Nunca había visto a William Carter de cerca. Lo había visto en fotografías en las paredes y en recortes de prensa enmarcados cerca del elevador principal, pero en persona era más difícil de leer de lo que esas imágenes sugerían. Había algo en su expresión que no podía nombrar. No era lástima, no era actuación, era algo más antiguo que cualquiera de esas 2 cosas. Ella se puso de pie. Él se levantó con ella. William entonces miró a Vanessa, y la calidad de su atención cambió de una manera que hizo que Vanessa diera un paso atrás involuntario. No alzó la voz. Dijo simple y claramente que la reunión comenzaría en 11 minutos y que esperaba a todos en la sala de juntas a tiempo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el elevador, y la multitud se abrió para él de la manera en que siempre lo hacía. Emily lo vio alejarse. La gente comenzó a moverse otra vez, las conversaciones se reiniciaron, la maquinaria ordinaria de la mañana se recompuso. Vanessa quedó parada a unos metros de distancia, con la mandíbula tensa y los ojos clavados en Emily con una expresión que no tenía nada de profesional. Emily recogió su trapeador. Terminó el piso. No volvió a mirar a Vanessa. No sabía qué acababa de pasar. No sabía por qué el hombre más poderoso del edificio se había arrodillado frente a ella delante de todos, ni por qué había mirado su colgante como si estuviera viendo algo que llevaba mucho tiempo perdido. No preguntó. Había aprendido que las preguntas más importantes solían ser las que había que esperar más tiempo para entender. Lo que ella no sabía, lo que no tenía forma de saber, era que William Carter había pasado buena parte de 2 décadas buscando a una mujer llamada Sandra, y que el colgante de tortuga alrededor del cuello de Emily era lo único que él le había dado jamás. 23 años atrás, William no era millonario.
Era un joven de 29 años con un plan de negocios, una oficina rentada y una certeza sobre Sandra que jamás había sentido por nada más, ni antes ni después. No habían estado formalmente juntos. Las circunstancias se movieron rápido y luego colapsaron aún más rápido. Pero antes de que todo se derrumbara, él le había regalado ese colgante, una pequeña tortuga de plata, porque ella una vez le dijo que las tortugas cargaban su hogar consigo, y que ella siempre había querido sentir eso por algún lugar. Él pensó que era lo más romántico que había escuchado jamás. Tenía 29 años. Lo que vino después era una historia que él había reconstruido a lo largo de los años a partir de información parcial e inferencias dolorosas. Su familia no había aprobado a Sandra. Hubo presión, luego interferencia, y después lo que pareció ser un esfuerzo deliberado por alejarla. Para cuando William entendió lo que había pasado, Sandra ya se había ido. Sin dirección de reenvío, sin contacto, nada. Contrató gente para buscarla durante años. Nada que encontraran llevó jamás a algo real. Eventualmente dejó de buscar. Construyó su empresa, armó una vida, y se dijo a sí mismo que algunas pérdidas simplemente eran permanentes. Pero nunca había olvidado el colgante. Lo habría reconocido en cualquier parte. Parado ahora solo en el elevador, William Carter presionó el botón del piso ejecutivo y se miró en el reflejo de las puertas pulidas. Sus manos estaban completamente firmes. Por dentro, algo que había estado sellado durante mucho tiempo empezaba a hacer un ruido que no lograba identificar. Tenía una reunión de junta en 9 minutos. Tenía una empresa que dirigir, una sala llena de gente esperándolo, decisiones que afectarían a miles de empleados en 4 continentes. Entendía todo eso. Atravesó la reunión con eficiencia, dijo todo lo que había que decir, tomó todas las decisiones que se requerían de él. Y todo el tiempo, en el fondo de su mente, una sola pregunta giraba una y otra vez como una moneda que se niega a caer de un lado o del otro. ¿Quién era esa mujer? En la planta baja, Vanessa Brooks regresó a su oficina y cerró la puerta. Se sentó en su escritorio unos minutos sin hacer nada, algo inusual en ella. Luego tomó su teléfono y abrió el archivo de personal de Emily Carter. Lo leyó cuidadosamente, no por primera vez, pero ahora con otros ojos. 24 años, contratada hacía 8 meses a través de una agencia de personal. Empleo previo, comercio minorista, servicio de comida, un semestre de trabajo administrativo en una organización de asistencia legal gratuita. Educación, 3 años de una carrera de derecho en una universidad estatal, abandonada por circunstancias personales. Había descartado a Emily como irrelevante desde el momento en que llegó. Personal de bajo nivel, sin conexiones, sin influencia, sin amenaza. Pero William Carter no se arrodillaba por gente irrelevante. William Carter no se arrodillaba por nadie. Vanessa dejó el teléfono y miró por la ventana hacia la ciudad. Pensó en la reunión de junta que ocurría 6 pisos arriba. Pensó en la propuesta de reestructuración que había pasado los últimos 4 meses diseñando cuidadosamente, y en los 2 miembros de la junta a quienes había pasado los últimos 2 meses influenciando con paciencia, y en el arreglo preciso de alianzas que había construido y que dependía por completo de que William Carter siguiera enfocado en la expansión y no en lo que acababa de pasar en el lobby. Pensó en Rachel Cole, el director jurídico de la empresa, quien en ese momento estaba sentado en esa sala de juntas y quien le debía más favores de los que podía contar cómodamente. Tendría que moverse con cuidado. Pero tendría que moverse. Emily, por su parte, terminó su turno y devolvió su equipo al almacén del sótano. Se cambió el uniforme en el vestidor del personal y mientras se ponía la chaqueta, se vio de reojo en el espejo angosto sobre el lavabo. Se veía cansada. Casi siempre se veía cansada. Llevaba 3 meses haciendo turnos dobles para cubrir las cuentas médicas de su madre, y el agotamiento se había instalado en su rostro de una manera que se sentía permanente. Tocó el colgante en su cuello sin pensarlo. Su madre se lo había puesto en la mano años atrás, durante uno de los periodos más difíciles, cuando el dinero escaseaba y el departamento donde vivían tenía una gotera en el techo que el propietario prometía arreglar sin cesar. Su madre había dicho, guarda esto. Me lo dio alguien que importaba.
Algún día quizás entiendas por qué. Emily lo había usado todos los días desde entonces. Nunca había entendido exactamente por qué, pero tampoco se lo había quitado jamás. Tomó su bolso y se dirigió a la salida del personal. Afuera, la ciudad hacía lo que siempre hacía, moverse ruidosa y distinta a todo lo demás. Tenía un largo trayecto por delante y una visita al hospital después, y una pila de facturas sobre la mesa de su cocina que llevaba 2 semanas ordenando y reordenando sin encontrar ninguna combinación que las hiciera sumar a algo manejable. Pensó brevemente en el hombre que se había arrodillado frente a ella, en la expresión de su rostro al ver el colgante, en la forma en que todo el lobby había quedado en silencio, y en cómo Vanessa Brooks había hecho ese sonido inconcluso antes de callarse ella misma. No sabía qué significaba nada de eso. Lo archivó en la parte de su mente donde guardaba las cosas que no tenía capacidad de procesar todavía, junto a su carrera de derecho inconclusa y el diagnóstico de su madre y la versión de su vida que había planeado antes de que las circunstancias hicieran que planear se sintiera como un lujo que no podía pagar. El metro llegó, ella subió, las puertas se cerraron detrás de ella y la ciudad pasó por las ventanas en franjas oscuras. En el 6º piso de Carter Global, William Carter firmó el último documento de la reunión de junta y dio por terminado el día para su asistente. Se quedó solo en su oficina un rato. Luego tomó su teléfono y llamó al jefe de su división de seguridad privada. No a su asistente, no a su equipo legal, alguien en quien confiaba para asuntos que no quedaban registrados. Necesito que encuentres a alguien, dijo. Se llama Sandra. No tengo apellido. Tendría casi 50 años ahora. Empieza por cualquier conexión con este edificio, actual o pasada, personal o contratistas. Cualquier cosa. Se quedó pensando un momento. Y averigua todo lo que puedas sobre la conserje que estaba trabajando en el lobby principal esta mañana. Se llama Emily Carter. Colgó. Miró por la ventana hacia la ciudad, que empezaba a oscurecerse en los bordes, las luces encendiéndose en los edificios de enfrente, una por una. Él había construido todo esto. Cada piso de ese edificio, cada oficina, cada luz. Lo había construido solo. Y durante mucho tiempo se había dicho que estaba bien, que algunos hombres simplemente estaban hechos para construir y no para pertenecer. Ya no estaba tan seguro de creer eso. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una fotografía. Era vieja, los bordes suavizados de tanto manosearla. Una mujer de unos 25 años sonriendo a algo fuera del cuadro. En su cuello, apenas visible, un pequeño colgante de plata en forma de tortuga. William Carter miró la fotografía durante un largo rato. Luego la guardó de nuevo en el bolsillo y volvió al trabajo. El informe llegó al escritorio de Vanessa 3 días después del incidente en el lobby y era exactamente lo que ella necesitaba que fuera. Richard Cole había hecho su parte con la eficiencia de siempre. El documento era limpio, el lenguaje preciso, el rastro de papel construido con el cuidado necesario para que pareciera que se había ensamblado naturalmente con el tiempo. Según el informe, una carpeta con documentos confidenciales de adquisición, materiales relacionados con una propuesta de fusión que aún no había sido revelada al público, había sido retirada de la sala de archivos seguros del piso 14 en algún momento de las últimas 2 semanas. Se habían revisado los registros de acceso. El único personal no ejecutivo con entrada registrada durante la ventana relevante era un miembro del equipo de instalaciones asignado a limpiar ese piso, Emily Carter. Vanessa leyó el informe 2 veces, hizo 2 pequeñas anotaciones al margen, y lo reenvió al jefe de cumplimiento interno con una nota expresando su profunda preocupación y su confianza en que el asunto se manejaría con la discreción apropiada. A la mañana siguiente, Emily fue convocada a una reunión para la cual no estaba preparada. El oficial de cumplimiento era un hombre cuidadoso llamado Douglas, con la actitud de alguien que había dado tantas malas noticias que ya no le afectaban el rostro. Expuso la situación en un lenguaje plano y uniforme, los documentos faltantes, el registro de acceso, la acusación formal. Al otro lado de la mesa se sentaba Richard Cole, cuya presencia se enmarcaba como una cortesía, un representante legal que se aseguraba de que se siguiera el procedimiento adecuado. Emily se sentó sola en su lado de la mesa, sin nadie y sin nada. Escuchó todo sin interrumpir.
Cuando Douglas terminó, dijo que jamás había entrado a la sala de archivos del piso 14 por ningún motivo distinto a la limpieza rutinaria, y que no tenía conocimiento alguno sobre documentos de adquisición ni sobre su contenido. Su voz era firme. Tenía la voz de alguien que había practicado mantener la calma en habitaciones diseñadas para desestabilizarla. Richard Cole deslizó un documento sobre la mesa. Explicó que la empresa estaba dispuesta a manejar el asunto internamente sin involucrar a las autoridades, siempre que Amelie firmara un reconocimiento formal de responsabilidad y aceptara un acuerdo de $2,000 a cambio de su renuncia y su silencio. Lo dijo con el tono de quien ofrece un favor. Emily miró el documento. Lo miró durante un largo rato sin tocarlo. $2,000 eran aproximadamente 6 semanas de su ingreso actual. Era también, entendía, el precio que le estaban poniendo a su nombre, a su historial y a cualquier futuro que todavía pudiera estar construyendo. Pensó en la pila de facturas sobre su mesa. Pensó en su madre en el hospital al otro lado de la ciudad. Y entonces empujó el documento de regreso sobre la mesa y les dijo que no firmaría nada. Douglas miró a Richard. Richard recogió el documento sin ninguna reacción visible. Le dijo a Amelie que si decidía impugnar la acusación, la empresa se vería obligada a escalar el asunto por canales formales, lo cual incluiría una anotación en su historial laboral visible para cualquier futuro empleador que hiciera una verificación de antecedentes. Lo dijo con suavidad, como si le estuviera haciendo un favor al explicárselo. Amelie se puso de pie, les agradeció por su tiempo y salió de la sala. La noticia recorrió Carter Globo de la manera en que siempre lo hacía, rápido, ligeramente distorsionada, llegando a cada persona ya moldeada por los sesgos de quien la había transmitido. Para el final del día, la versión que circulaba entre el personal administrativo era que Amelie había sido sorprendida robando documentos confidenciales e intentando venderlos a un competidor. Para la mañana siguiente, había crecido un detalle más, que lo había estado planeando durante meses, que específicamente había solicitado el trabajo para tener acceso. Gente que le había sentido en el pasillo durante 8 meses ahora la ignoraba al pasar. Una de las mujeres del equipo del tercer piso, alguien con quien Amelie había almorzado un par de veces, cruzó al otro lado del corredor para evitar hacer contacto visual. Vanessa no despidió a Amelie de inmediato. Esperó 4 días, tiempo suficiente para que la historia se estableciera del todo. Y entonces llamó a Amelie a su oficina y terminó su empleo frente a otros 3 miembros del equipo administrativo que casualmente estaban presentes. No fue un accidente que estuvieran ahí. Vanessa entregó la terminación con la precisión particular que aplicaba a todo. Sin gritos, sin satisfacción visible, solo la ejecución limpia de una decisión que ya se había tomado. Amelie recogió sus cosas del vestidor. No era mucho, un cambio de zapatos, un espejo pequeño, una fotografía de su madre guardada en el bolsillo de su chaqueta. Salió por la puerta del personal y se quedó de pie en la acera un momento, y la ciudad se movía a su alrededor exactamente como siempre lo hacía, indiferente y ruidosa y continua. Ya había estado ahí antes. No en esta situación específica, pero sí en esta sensación específica. La sensación del piso desmoronándose bajo algo que había construido con cuidado. La había sentido cuando abandonó la carrera de Derecho. La había sentido cuando el diagnóstico de su madre volvió por segunda vez. Había aprendido, con los años, que esa sensación no era lo mismo que el final. Era solo una sensación. Uno esperaba a que pasara, y luego averiguaba qué venía después. Lo que ella no sabía era que 6 pisos arriba de la salida del personal, William Carter ya había recibido una copia del informe de cumplimiento. Su contacto de seguridad llevaba 10 días trabajando para entonces, y lo que había regresado no era lo que William esperaba. El historial de Amelie Carter era directo y completamente rastreable. No había nada en el que sugiriera algo distinto de lo que aparentaba. Pero el nombre de la madre de Amelie, que aparecía en el campo de contacto de emergencia del expediente personal, había detenido a mitad de frase a su contacto de seguridad cuando llamó para dar el reporte. Sandra Mitchell. William no había escuchado ese nombre pronunciado en voz alta en más de 20 años. Sandra Mitchell, quien había crecido en una pequeña ciudad a varios estados de distancia, y que había venido a esta ciudad por razones que jamás le explicó del todo.
Sandra Mitchell, que se reía de cosas que a otros no les parecían graciosas, y que creía en tortugas y en hogares que uno llevaba consigo, y que había desaparecido de su vida tan por completo que eventualmente él había empezado a preguntarse si la había construido en su memoria como algo más grande de lo que realmente había sido, de la forma en que a veces hace el duelo con la gente que se lleva. No la había hecho más grande. Era real. Y estaba en un hospital al otro lado de la ciudad. Y la mujer que acababa de ser acusada de robo y despedida de su empresa era su hija. William no llamó a nadie. Cerró el archivo y se sentó en su oficina y miró la ciudad afuera de su ventana, y pensó de esa manera que no se puede apresurar, la que requiere quietud y honestidad sobre lo que uno realmente sabe frente a lo que uno quiere que sea verdad. Pensó en el colgante. Pensó en Sandra. Pensó en los números, en los años, en el momento, en la edad, y pensó en lo que significaría si los números encajaban, y en lo que significaría si no. Llamó a una clínica privada de pruebas médicas a la mañana siguiente y solicitó algo que requirió cierta maniobra cuidadosa para organizar. Tomaría tiempo. Mientras tanto, le dijo a su contacto de seguridad que mantuviera la investigación abierta y que no dijera nada a nadie. Lo que no hizo, y esta fue la decisión que le costaría el sueño durante semanas, fue detener la terminación de Amelie. Había recibido el informe de cumplimiento después de que el proceso ya estaba en marcha, y había calculado fría y deliberadamente que intervenir demasiado pronto alertaría a Vanessa de que la estaban vigilando. Si Vanessa sabía que la observaban, dejaría de moverse, y él necesitaba que siguiera moviéndose. Necesitaba ver la forma completa de lo que estaba haciendo antes de actuar. Sabía lo que esa decisión le costaba a Amelie. La tomó de todas formas. Era la clase de elección que revelaba algo sobre una persona. Y William Carter no era ajeno a lo que aquello revelaba sobre él. Emily, mientras tanto, hacía lo que siempre había hecho. Cuando el terreno se movía bajo sus pies, ella seguía adelante. Solicitó el seguro de desempleo. Actualizó su currículum y lo envió a 3 agencias de personal. Se sentó con su madre en el hospital durante 2 horas un martes por la tarde y no mencionó la pérdida de su trabajo, porque no había nada que su madre pudiera hacer al respecto, y la información solo añadiría peso a una mujer que ya cargaba demasiado. Su madre, Sandra, era más pequeña de lo que solía ser. La enfermedad tenía ese efecto, comprimía a la gente de maneras que no tenían nada que ver con su tamaño real. Pero estaba alerta y sus ojos seguían siendo agudos. Y cuando Amelie se sentó junto a su cama y le tomó la mano, Sandra miró a su hija por un momento con una expresión difícil de leer. «Te ves cansada», dijo Sandra. «Siempre estoy cansada», dijo Amelie. «No dejes que eso signifique algo». Sandra casi sonrió. Levantó la mano y tocó el colgante en el cuello de Amelie, como a veces hacía sin parecer darse cuenta de que lo hacía. Sus dedos eran ligeros y breves, y luego dejó caer la mano de nuevo sobre la cama. Emily se quedó con ella otra hora y luego se fue a casa. Lo que ninguna de las dos sabía, sentadas en esa habitación de hospital, era que un mensajero había entregado un sobresellado en la clínica médica privada ese mismo día. El procesamiento tomaría otra semana, pero el resultado, cuando llegara, sería inequívoco. El material genético coincidía con un nivel de confianza estadística que hacía que cualquier otra interpretación fuera funcionalmente imposible. William Carter recibió el resultado un jueves por la mañana. Lo leyó una vez, lo puso boca abajo sobre su escritorio y no volvió a tomarlo por el resto del día. No se lo dijo a nadie. Pasó por 2 reuniones, una llamada con un socio extranjero, un almuerzo de trabajo con su directora financiera. Y a través de todo eso, estuvo completamente presente y completamente funcional. Y en algún lugar detrás de todo eso, estaba reorganizando cada suposición que había hecho sobre los últimos 23 años de su vida. Tenía una hija. Había estado trabajando en su edificio durante 8 meses. La había dejado ser humillada públicamente en su lobby, y luego había permitido que fuera falsamente acusada de robo y despedida de la empresa que llevaba su nombre. Y había tomado la decisión estratégica de no intervenir porque necesitaba observar a las personas que la habían incriminado seguir moviéndose libremente para poder atraparlas haciendo algo más grande.
todo eso era verdad. Todo eso era también, él lo entendía, una versión de la historia demasiado conveniente para él. Sabía que el cálculo que había hecho no era puramente estratégico. También había, enterrado en algún lugar dentro de esa lógica, el hecho de que intervenir requeriría explicarse a sí mismo y él todavía no estaba listo para explicarse. Ni ante la Junta, ni ante Vanessa, ni ante Emily, quien no sabía que él existía en ningún sentido significativo, y que tenía todas las razones para desconfiar de un hombre cuya empresa acababa de destruir su reputación. Mantuvo la cabeza baja y siguió observando. Y Vanessa siguió moviéndose. Richard Cole había estado ocupado en las semanas posteriores a la terminación de Emily, utilizando una red de relaciones con proveedores que había sido estructurada con el cuidado suficiente para sobrevivir una auditoría rutinaria. Había estado desviando pagos a través de 3 empresas fantasma, cada una registrada en un estado distinto, cada una con un contrato de servicio con apariencia legítima ante Carter Global. Los montos no eran pequeños. En 14 meses, el total había alcanzado casi $30 millones, extraídos de presupuestos operativos de 4 departamentos en incrementos individualmente poco notables. Era un trabajo sofisticado, diseñado por alguien que entendía exactamente cómo operaban los procesos de revisión interna de la empresa, porque esa persona había ayudado a diseñar esos procesos. Vanessa no había tocado el dinero directamente. Era más lista que eso. Su compensación era estructural, una serie de votos de junta que había maniobrado durante los últimos 2 años, cada uno desplazando incrementalmente el equilibrio de influencia de maneras que no eran individualmente alarmantes, pero que en conjunto la posicionaban para tener control significativo sobre la conversación de sucesión si alguna vez se cuestionaba el liderazgo de William Carter. Esa conversación, había decidido, estaba a punto de volverse necesaria. Redactó un memorando para 2 miembros de la Junta que había cultivado con cuidado, hombres que confiaban en su lectura de la dinámica interna, planteando la duda de si el juicio de William se había visto comprometido. Citó el incidente del lobby como evidencia de comportamiento errático. Señaló, con el lenguaje apropiado de preocupación, que William había estado dedicando una cantidad inusual de tiempo a asuntos personales en lugar de asuntos de la empresa. No nombró a Emily. No necesitaba hacerlo. El memorando salió un viernes por la tarde. Para el lunes por la mañana, ambos miembros de la Junta habían respondido con el lenguaje que ella esperaba, reflexivo, receptivo, usando palabras como supervisión y revisión de procesos. Ninguno de los dos tenía idea de lo que en realidad se estaba armando a su alrededor. Creían que estaban protegiendo a la empresa. Estaban protegiendo a Vanessa. Ese mismo lunes por la mañana, William Carter fue ingresado al hospital. No había estado durmiendo. Había estado trabajando a un ritmo que incluso su asistente, quien llevaba 11 años trabajando con él, encontraba alarmante, y había estado cargando el peso de lo que sabía sobre Emily, sobre Sandra, sobre Vanessa y Richard, sin distribuir nada de eso a nadie que pudiera ayudarlo a llevarlo. Su cuerpo registró lo insostenible de aquello antes que su mente. Colapsó en su oficina a las 7 de la mañana, antes de que llegara nadie más, y su asistente lo encontró al entrar a las 8 y llamó a una ambulancia. El diagnóstico fue agotamiento complicado por presión arterial elevada. Los médicos usaron la palabra grave de una manera que estaba pensada para ser escuchada. Lo mantuvieron en observación y le dijeron que no volvería a la oficina en al menos 10 días. Estaba en su habitación de hospital la segunda noche cuando alguien tocó la puerta. Asumió que era una enfermera. Levantó la vista y encontró a Emily Carter de pie en el umbral, sosteniendo una bolsa de papel y con la expresión de alguien que todavía no había decidido del todo si venir había sido buena idea. Le dijo que se había enterado por alguien del equipo de instalaciones que todavía le hablaba. Dijo que no estaba ahí por ninguna razón en particular, solo que había escuchado que estaba en el hospital y le pareció que estaría mal no pasar a ver cómo seguía. Extendió la bolsa de papel, que contenía un recipiente de sopa de un restaurante cerca de su barrio, la clase de sopa que costaba $4.50 y que no tenía ningún sentido llevarle a un hombre dueño de un edificio lleno de servicios de catering caros, y dijo que no sabía si le permitían comer eso. William la miró durante un largo momento. Estaba de pie en el umbral de una habitación de hospital,
habiendo cruzado la ciudad para llevarle sopa al hombre cuya empresa la había acusado de robo y despedido frente a testigos. Todavía llevaba el colgante puesto. Le dijo que pasara. Ella se sentó en la silla junto a la cama, y ninguno de los dos dijo nada de inmediato, y el silencio no fue incómodo de la manera en que suelen serlo los silencios entre extraños. Tenía una calidad distinta. Algo reconocido, aunque ninguno de los dos hubiera podido decir qué. Emily preguntó cómo se sentía. Él dijo que mejor que el día anterior. Ella asintió y miró por la ventana hacia el estacionamiento del otro lado de la calle. Y él miró el colgante, y la conversación siguió con otras cosas pequeñas, del tipo que llenan el espacio cuando lo verdadero es demasiado grande para acercarse directamente. Se quedó 40 minutos. Cuando se fue, le dijo que esperaba que se recuperara pronto, y lo decía en serio, y él pudo escuchar que lo decía en serio. Después de que ella se fuera, William Carter se quedó tendido en su cama de hospital, mirando el techo, pensando en la clase de persona que le lleva sopa a alguien a quien, por cualquier cuenta razonable, le ha hecho daño. Pensó en lo que significaría contarle la verdad. Pensó en lo que significaba que había estado guardando esa verdad durante semanas mientras ella perdía su trabajo, su ingreso y su reputación. Se le acababa el tiempo. Vanessa se movía más rápido de lo que había anticipado. Y si no actuaba pronto, no solo dañaría a Emily. La usaría como palanca para abrir por completo la cuestión de su liderazgo. Necesitaba evidencia que pudiera sobrevivir un desafío a nivel de junta directiva. Y la necesitaba en una forma innegable. Tomó su teléfono e hizo 2 llamadas. La primera fue a su contacto de seguridad, autorizando la siguiente fase de la investigación y solicitando una auditoría forense completa de cada contrato con proveedores firmado en los últimos 18 meses. La segunda fue a una especialista en recuperación de datos que había usado 2 veces antes, una mujer muy buena para encontrar cosas que la gente había trabajado duro para hacer desaparecer. No hizo una tercera llamada. La tercera llamada, la que sabía que necesitaba hacer, la de Emily, todavía no estaba listo para hacerla. Se dijo a sí mismo que estaría listo cuando la evidencia estuviera completa, cuando tuviera algo lo bastante sólido para protegerla antes de dar vuelta a todo su mundo. No estaba seguro de creerse a sí mismo, pero era lo que tenía, y así que era lo que usó. La sala de juntas del piso ejecutivo de Carter Global tenía capacidad cómoda para 22 personas y ventanales de piso a techo que miraban hacia la ciudad de una manera diseñada para recordarle a todos los presentes exactamente lo que estaba en juego. William Carter había convocado la reunión con 4 días de aviso, algo inusual. La agenda que había circulado era una sola línea: hallazgos de auditoría interna y revisión de gobierno corporativo. Eso era todo. Sin documentos de apoyo, sin materiales de prelectura, sin indicio de lo que se discutiría específicamente. Vanessa había pasado esos 4 días moviéndose rápido. Contactó otra vez a sus 2 aliados en la junta, reforzando la narrativa que había estado construyendo: el comportamiento errático de William, su juicio comprometido por alguna fijación personal desarrollada en torno a una empleada despedida, la necesidad de que la junta tomara un papel de supervisión más activo. Hizo que Rachel preparara una contrapresentación enmarcando el informe de cumplimiento sobre Emily como evidencia exacta de la clase de cultura interna laxa que se desarrolla cuando el liderazgo se distrae. Tenía un plan, y el plan era bueno, y entró a esa sala de juntas el jueves por la mañana sintiendo la confianza particular de quien ha hecho la preparación y cree que la preparación es suficiente. William ya estaba sentado a la cabecera de la mesa cuando ella llegó. Se veía recuperado, no del todo, pero suficiente. Los 10 días en el hospital le habían quitado algo del rostro que no había regresado por completo, pero sus ojos estaban claros, y su postura era la de un hombre que ya había tomado sus decisiones y ya no estaba en proceso de tomarlas. Sentadas a un lado de la mesa había 3 personas que Vanessa no reconoció. Tomó su asiento y las miró, y Richard Cole, sentado 2 sillas más allá, le devolvió una mirada que le decía que él tampoco las reconocía. William abrió la reunión sin preámbulos. Agradeció a todos por asistir y dijo que antes de tratar cualquier otro asunto, quería compartir los hallazgos de una auditoría forense independiente que se había llevado a cabo durante las últimas semanas por indicación personal suya.
Hizo un gesto a la mujer sentada más cerca de él, quien abrió una carpeta y comenzó a repartir un documento encuadernado a todos en la mesa. Vanessa tomó su copia y miró la portada. El nombre de la firma de auditoría era uno que reconocía, una firma que no trabajaba barato y no producía documentos fáciles de impugnar. Pasó a la primera página sustancial y comenzó a leer, y la confianza con la que había entrado empezó a transformarse en otra cosa. El documento era exhaustivo, más de 47 páginas. Rastreaba el movimiento de fondos desde 4 presupuestos operativos de Carter Global a través de una serie de contratos con proveedores hasta 3 empresas fantasma registradas en distintos estados. Los proveedores estaban nombrados. Los contratos estaban reproducidos. Los registros de cuentas bancarias, obtenidos por canales legales apropiados, se incluían como anexos. El monto total movido en 14 meses aparecía en la segunda página en letras grandes e inequívocas, $29.800.000. El nombre de Rachel Cole aparecía en la página 11 como firmante de 6 de los contratos clave. El nombre de Vanessa no aparecía en la sección financiera en absoluto, pero en la página 31, el informe de auditoría reproducía una serie de comunicaciones internas, correos electrónicos y mensajes encriptados recuperados de un servidor de respaldo al que un especialista en datos había accedido con la autorización adecuada, en los que Vanessa y Richard discutían la estructura del arreglo en un lenguaje que dejaba muy poco espacio para la interpretación. La sala de juntas quedó en silencio, un silencio con peso propio. La gente leía. Vanessa leía. Pasaba las páginas al ritmo de alguien que ya sabía lo que iba a encontrar y simplemente confirmaba la forma específica de eso. William dejó que la sala leyera. No habló, no miró alrededor de la mesa, no representó ninguna emoción. Se sentó con las manos planas sobre la mesa y esperó. Cuando juzgó que había pasado suficiente tiempo, volvió a hablar. Dijo a la Junta que el equipo de auditoría también había revisado el caso de cumplimiento interno que resultó en la terminación de una empleada de instalaciones llamada Emily Carter aproximadamente 6 semanas atrás. Dijo que las grabaciones de las cámaras de seguridad del piso 14, que inicialmente se habían reportado como no disponibles por un error del sistema, habían sido recuperadas por completo por la misma especialista en datos que había asistido en la investigación financiera. Las grabaciones mostraban que la sala de archivos no había sido accedida por Emily Carter en ningún momento durante el periodo relevante. Mostraban, en cambio, que el registro de acceso había sido alterado manualmente. Dijo que la persona que lo había alterado había usado las credenciales administrativas de Richard Cole para hacer el cambio. Richard no dijo nada. Tenía la quietud particular de alguien que ha calculado en tiempo real que ya no queda nada útil que decir. Vanessa dejó su copia del informe de auditoría sobre la mesa. Miró a William a lo largo de la mesa y dijo, con una voz que todavía sonaba controlada, que quería la oportunidad de responder a estos hallazgos por los canales legales apropiados antes de que se tomara cualquier acción. William le dijo que tendría esa oportunidad y que mientras tanto, 2 oficiales de la Unidad de Crímenes Financieros del Departamento de Policía de la ciudad esperaban en la recepción y entrarían en breve. Fue entonces cuando el control de Vanessa se quebró. No fue dramático, no gritó ni se levantó ni hizo ningún movimiento amplio. Lo que pasó fue más pequeño que eso y más difícil de presenciar. Su rostro, que nadie en Carter Global recordaba haber visto mostrar incertidumbre jamás, simplemente se quedó en blanco de una forma que era lo opuesto a la compostura. Richard Cole empujó su silla hacia atrás unos centímetros, como preparándose para levantarse, y uno de los 3 desconocidos que William había traído, un hombre que no había dicho nada hasta ese momento, le dijo con amabilidad que sería mejor que se quedara donde estaba. Los miembros de la Junta que habían estado recibiendo las comunicaciones de Vanessa durante los últimos 2 meses se quedaron muy quietos y no dijeron nada. Estaban calculando, de la forma en que siempre calcula la gente en salas como esa, lo que habían dicho frente a lo que podía probarse, lo que habían sabido frente a lo que habían elegido no cuestionar. Ninguno de los dos había tomado dinero. Ninguno de los dos había roto ninguna ley. Pero se habían dejado usar, y lo sabían, y el conocimiento era visible en sus rostros de esa manera particular en que siempre lo es la vergüenza. Los oficiales entraron.
Las formalidades se manejaron con la eficiencia de gente que lo había hecho muchas veces. Vanessa y Richard fueron escoltados fuera de la sala de juntas y hacia el elevador, y los miembros restantes de la junta observaron cerrarse las puertas. Y entonces la sala volvió a quedar en silencio. William miró a las personas que quedaban en la mesa. Les dijo que Carter Global había sido estructuralmente sólida durante todo este periodo, que los fondos serían recuperados mediante acción civil, y que la Junta recibiría una propuesta completa de revisión de gobierno corporativo dentro de 30 días. Luego dijo que había un asunto más que necesitaba tratar, y que era personal, y que iba a hablar de eso en esa sala porque las personas presentes habían estado presentes o al tanto del incidente original, y merecían escucharlo directamente de él. Les habló de Sandra. No todo, no los 23 años completos, no la fotografía que todavía cargaba en el bolsillo de su chaqueta, pero sí lo suficiente. Les dijo que la mujer que había sido despedida de la empresa 6 semanas atrás era su hija, que lo había confirmado mediante una prueba de ADN, y que su terminación se había basado enteramente en evidencia fabricada producida por las mismas personas que acababan de ser sacadas del edificio esposadas. Dijo que Emily Carter había sido humillada públicamente en ese mismo lobby, acusada falsamente de un delito grave y despedida de una empresa que llevaba su nombre, y que él no había actuado para detenerlo tan rápido como debería haberlo hecho, y que era consciente de eso. La sala absorbió aquello. Algunos miembros de la junta intercambiaron miradas. Uno de ellos preguntó con cuidado qué pensaba hacer William de ahí en adelante. William dijo que pensaba enmendar las cosas en la medida en que pudieran enmendarse y que los detalles eran entre él y su hija. Usó la palabra hija en voz alta en esa sala por primera vez. Aterrizó de manera distinta a como había esperado. Emily recibió la llamada esa misma tarde. Estaba en su mesa de cocina trabajando en una solicitud de empleo para un puesto de asistente legal en una firma mediana del centro cuando su teléfono sonó desde un número que no reconocía. El hombre al otro lado se identificó como el asistente de William Carter y dijo que el señor Carter quería reunirse con Emily lo antes posible, que el asunto se relacionaba con su antiguo empleo, y que quería que ella supiera antes de la reunión que los cargos en su contra habían sido retirados por completo y su historial había sido limpiado. Emily dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa cuando terminó la llamada. Se quedó un momento y miró la solicitud de empleo en la pantalla de su laptop. Luego miró el colgante, que descansaba contra su clavícula como siempre, y pensó en el hombre en la habitación de hospital, que se había comido una sopa de $4.50 sin hacer ningún comentario, y que le había preguntado, con lo que parecía interés genuino, cómo había terminado estudiando Derecho. Llamó de vuelta y dijo que estaría disponible a la mañana siguiente. La reunión se llevó a cabo en la oficina de William, no en una sala de conferencias. Eso fue lo primero que notó. Lo segundo que notó fue que no había ningún asistente en la sala. Ningún abogado, nadie más en absoluto. Solo William de pie cerca de la ventana cuando ella entró, con la apariencia de alguien que había ensayado lo que iba a decir tantas veces que el ensayo había dejado de ayudar. Le pidió que se sentara. Ella se sentó. Él permaneció de pie un momento más y luego se sentó frente a ella y puso una carpeta sobre el escritorio entre los dos, sin abrirla de inmediato. Le dijo que le debía una explicación y una disculpa, y que la explicación sería difícil de escuchar, y que quería que supiera antes de empezar que no tenía ninguna obligación de responder de ninguna manera en particular. Ella le dijo que dijera lo que necesitaba decir. Y lo dijo. Empezó con Sandra, con lo que habían sido el uno para el otro, con lo que su familia había hecho para acabar con eso, con los años de buscarla y luego los años de dejar de buscarla. Dijo que cuando vio el colgante en el lobby, algo se había abierto dentro de él que no sabía que seguía sellado. Le habló del expediente de personal, del nombre de Sandra en el campo de contacto de emergencia, de la prueba de ADN que había organizado, mientras al mismo tiempo tomaba la decisión de no intervenir en el caso de cumplimiento, y no suavizó esa parte ni trató de justificarla. Dijo que había tomado una decisión que protegía su investigación al costo de protegerla a ella, y que entendía si ella lo encontraba imperdonable. Abrió la carpeta y la deslizó por el escritorio, el informe de ADN, los hallazgos de la auditoría, el registro de empleo limpiado, todo documentado,
Todo verificable, nada que tuviera que aceptar solo por fe. Emily miró los documentos. Los leyó de la manera en que leía todo, con cuidado, por completo, sin apresurarse. El lobby, la sala de cumplimiento, la terminación, el hospital, la sopa, todo se estaba reorganizando en su mente en una forma distinta a la que había tenido antes. Todavía no estaba segura de cuál era la nueva forma ni de lo que significaba para lo que vendría. Levantó la vista de la carpeta y le hizo una sola pregunta. Preguntó si Sandra lo sabía. William dijo que no. Todavía no había contactado a Sandra. Había querido hablar primero con Emily. Dijo que lo que pasara después, con Sandra, con la empresa, con cualquier cosa, era decisión de Emily, en los términos que ella decidiera, y que él seguiría su ejemplo. Emily consideró aquello durante un largo momento. Afuera de la ventana, detrás de William, la ciudad hacía lo que siempre hacía, moverse continua, indiferente al peso específico de lo que estaba pasando en esa habitación particular esa mañana particular. Ya había estado en habitaciones como esa antes, habitaciones donde alguien al otro lado de un escritorio le decía algo que cambiaría la forma de su vida. Y había aprendido que lo mejor que se podía hacer en esas habitaciones no era decidir nada de inmediato. Uno escuchaba. Dejaba que la información se asentara. Se daba tiempo para saber lo que en realidad pensaba antes de decirlo en voz alta. Le dijo a William que necesitaba tiempo. Él dijo, por supuesto. Ella le dijo que no le estaba diciendo que no a nada, todavía no, y que había una diferencia. Él dijo que entendía la diferencia. Ella se levantó para irse. Él se levantó también. Y hubo un momento en la puerta donde ninguno de los dos estaba seguro de cuál era el gesto correcto. Un apretón de manos, algo más, nada en absoluto. Terminaron en nada, lo cual probablemente era lo correcto para donde estaban parados en ese momento. Bajó en el elevador hasta el lobby. El piso de mármol estaba limpio y brillante, sin rastro de la mañana que había desatado todo esto. Lo atravesó y salió por la entrada principal y se quedó de pie en la acera, e inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás y dejó que el aire le golpeara el rostro. Lo que venía no era simple, y ella lo sabía. Estaba su madre a quien considerar, y todo lo que esa conversación requeriría. Había una relación con un hombre a quien no conocía que tendría que construirse despacio, si es que llegaba a construirse, sin el atajo de una historia compartida. Estaba su propia vida, que había estado reconstruyendo pieza por pieza durante las últimas 6 semanas y que todavía no estaba terminada. Pero también estaba esto, su historial estaba limpio. La solicitud de empleo sobre su mesa de cocina era para un puesto de asistente legal, y ella estaba calificada, y había ganado esas calificaciones a través de 3 años de trabajo que nadie le había regalado y que nadie había podido quitarle. Había estado pensando, en el trayecto hacia este edificio esa mañana, sobre la carrera de derecho inconclusa, sobre las materias que le faltaban, sobre lo que tomaría regresar y terminar lo que había empezado. Caminó hasta la parada del autobús y esperó. Y mientras esperaba, sacó su teléfono y buscó la página de reinscripción de la universidad que había dejado. La leyó una vez. Guardó el enlace. Guardó el teléfono cuando llegó el autobús, subió y encontró un asiento junto a la ventana. Tomó 3 años más. Se reinscribió el semestre siguiente, mantuvo sus calificaciones a través de clases nocturnas mientras trabajaba, se graduó, aprobó el examen de la barra en su primer intento. William no pagó nada de eso, que fue su condición. Estaba construyendo algo, y tenía que ser suyo, o no valía la pena construirlo. Él respetó la condición sin que se la pidiera 2 veces. Ella y Sandra se lo contaron juntas un domingo por la tarde, en la habitación de hospital de Sandra, que para entonces ya se había convertido en el departamento de Sandra, porque el tratamiento había funcionado lo bastante bien como para que el hospital ya no fuera necesario. La conversación fue larga e imperfecta, y nadie dijo exactamente lo correcto, lo cual probablemente era apropiado dado que no había nada correcto que decir sobre 23 años. Pero dijeron lo suficiente. Salieron adelante. Y entonces pidieron comida y los 3 se sentaron en un pequeño departamento comiendo para llevar mientras la ciudad se movía afuera de la ventana. Y fue ordinario e insuficiente.
Y de alguna manera, a pesar de todo eso, un comienzo. Emily se unió al equipo legal de Carter Global 4 años después de aquella mañana en que había estado de rodillas en el lobby. Se unió como abogada junior y ascendió por los méritos de su trabajo, porque esa era la única versión de la historia en la que estaba dispuesta a vivir. William la observaba desde una distancia cuidadosa, de la forma en que uno observa algo frágil convertirse en algo fuerte, entendiendo que su trabajo no era intervenir sino permanecer presente. Él seguía siendo el fundador de la empresa. Ella seguía aprendiendo lo que significaba ser su hija. Ninguna de las dos cosas estaba terminada. Ambas, al menos, habían comenzado. El colgante seguía donde siempre había estado, contra su clavícula, ligeramente oscurecido por los años. Nunca lo había mandado limpiar. No tenía intención de hacerlo. Algunas cosas estaban exactamente bien tal como estaban, desgastadas y reparadas y desgastadas de nuevo, cargando su historia en la superficie en lugar de esconderla. Eso era lo que su madre le había dicho una vez sobre las tortugas. No se movían rápido, pero cargaban todo consigo, y seguían adelante, y eventualmente llegaban a donde iban. Emily Carter llegó a donde iba. Solo tomó la ruta que tomó.